Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos a ver algo hermoso, muy lindo, el fundamento de nuestra fe, ¿sí? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A veces este tema es tocado anualmente cada vez que hay la conmemoración de la Semana Santa. Pero quizás no nos permitimos durante el año u otra fecha que no sea la de Semana Santa, el profundizar y el poder ver las extraordinarias ventajas, beneficios, bendiciones que tenemos de que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador, está vivo, hermanos. Él está vivo. Y hay millones de credos y de religiones en el mundo que lo único que ellos pueden abrazar es un dicho tradicional, popular o algún manuscrito de su líder o de su Dios o de su Señor, o que no existió y no existe, o que está muerto como todos. Pero nosotros somos los únicos en el mundo, en el universo, que ni siquiera los ángeles del Señor tienen el privilegio que tenemos nosotros de que Dios nos amó tanto que se encarnó, vino a morir y al resucitar garantizó nuestra salvación, y tenemos al único Dios vivo, existente, al Señor de nuestras vidas, que Él está vivo. Él está vivo. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Si Él está vivo, es un Dios real, un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo, que le escucha todo, que actúa en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, señorea, gobierna. Él es el Señor a quien nosotros, por la fe que Él nos ha dado, hemos doblado nuestras rodillas y hemos confesado que Él es el Señor a quien creemos y de quien obtenemos la salvación. Entonces, la idea de la clase de hoy es tratar de llevarnos a través de la palabra, que podamos glorificar y sentirnos tan felices y tan contentos y tan satisfechos de que Cristo resucitó y Cristo vive y Él es nuestro Señor. Amén. Así que vamos a tomar primeramente lectura del capítulo 15 de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo hace una excelente exposición dogmática, doctrinal, acerca de la resurrección. Primero vamos a tomar lectura del capítulo 15, luego vamos a ver el desarrollo de la clase y vamos a terminar con una reflexión sobre la materia o la clase que vemos hoy. Así que esperemos que el Señor, el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Muy bien, dice la resurrección de los muertos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice allí? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice? Y que apareció a Cefas y a 12, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de esto apareció a Jacobo. ¿Saben quién es Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen a algunos? ¿De dónde? Entre vosotros. ¿Dónde estaban algunos entre vosotros? En la iglesia, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice allí? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, hueca, sin sentido, no tiene sentido esa fe. Y dice algo también, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, esperamos en Cristo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién es primero? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. O sea, acá Pablo está hablando de un acontecimiento que va a ser visible cuando Cristo venga. Luego el fin. Después de esto no hay nada más. Viene lo eterno. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Está hablando de quién? Del Padre. Para que Dios sea en todos, sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día muero. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Acá hay una reprensión, una exhortación de Pablo. Inmediatamente Pablo dice, porque dirá alguno, ¿cómo resucitará a los muertos? Como verán, en este capítulo hay varias partes doctrinales que Pablo está tomando, que lo vamos a desglosar un poquito más tarde.
Alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios, que da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, dice Pablo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará también en cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿sí? Así también, versículo 45, está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Versículo 46, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado de la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él, ¿qué hizo? Resucitó. Ahí está nuestra victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremendo capítulo. Pablo tenía la necesidad de escribir doctrinalmente en este capítulo varios puntos importantes para poder examinarlo en esta noche. Pero esto lo vamos a hacer al final. Vamos a desarrollar la clase y luego vamos a hacer la aplicación de la exposición de la palabra. Porque había algunos entre la iglesia que decían no hay resurrección. ¿De dónde vino esto? ¿Y por qué Pablo enfatiza enérgicamente una reprensión diciendo no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Lo primero que vamos a ver nosotros es para poder hablar de que Jesús vive, Jesús resucitó. Es que la intención de este capítulo 15 es fundamentar lo que dice el versículo 16 y 17. Fíjense en ustedes que es importante ver que el apóstol Pablo pone el fundamento de nuestra fe en este versículo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con nuestra fe? Es vana nuestra fe
y aún estamos en pecado, aún estamos condenados. O sea que esto es grave. Es grave negar la resurrección, eso está diciendo Pablo. Pero esto que nosotros vemos que Pablo pone como un fundamento, en el versículo 1, Pablo dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la idea de que Cristo resucitó y hay esperanza de resurrección? Dice, además os declaro, hermano, que el Evangelio, ¿dónde está el mensaje de la resurrección? En el Evangelio. No puedo predicar un Evangelio sin predicar la resurrección. Y no tan solo habla de que el Evangelio, allí está el mensaje de la resurrección y nuestra esperanza de la resurrección, sino también que el apóstol Pablo desde el versículo 29 al versículo 32 está haciendo referencia al bautismo, porque hay muchos con una confusión y con una distorsión totalmente bautizaban o se bautizaban por los muertos. ¿Por qué Pablo introduce parte de su fragmento en esta doctrina acerca del bautismo? Porque negar el bautismo es negar la resurrección de Jesús. Porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en la similitud de su muerte, en su sepultura y en su resurrección? Por esa razón es que nuestra fe y nuestro evangelio está fundamentado en Jesucristo murió y resucitó. Fíjense ustedes que Pablo hace en el versículo 3 del capítulo 15 una cronología, cita una cronología escritural. O sea que era algo profetizado, algo anunciado, algo decretado por Dios que así debía ser. Dice él lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, acuérdense en que él habla de la resurrección de Jesús, porque ¿cómo se convirtió Saulo de Tarso en el apóstol Pablo? ¿Tuvo un encuentro con quién? Con una estampita, con una imagen, una figurita de Jesús, el Jesús misericordioso. No, ¿con quién? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él nunca se imaginó que iba a encontrarse con él. Él perseguía a estos llamados del camino, discípulos. Pero Jesús dice, si los perseguís a ellos, me perseguís a mí, porque yo soy la cabeza de ellos son la iglesia. Así que a mí me estás persiguiendo. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, Pablo relata de que él tuvo una experiencia que no la puede decir si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero él habla en tercera persona diciendo, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó cosas que no les he dado al hombre. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que el evangelio que él anuncia no lo recibió de ningún hombre, ni siquiera de los apóstoles que ya estaban antes de él. Lo recibí directamente de Jesucristo, dice, por revelación. Entonces lo que Pablo está fundamentando diciendo, a mí esto no me lo contaron, a mí me lo enseñó directamente Cristo. Lo mismo que vemos nosotros en 1 Corintios 11, 23, cuando habla de la institución de la Santa Cena, Pablo escribe a la iglesia diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo fundamenta dónde tiene la autoridad para decir que esto es una doctrina divina. Es que Cristo le dijo personalmente a él, le enseñó que esto lo recibió de él. No le contaron, no me lo anunció alguien, no me enseñó a alguien. Fue directamente Cristo. Así que Pablo con esta autoridad, él dice que él, versículo 3 del capítulo 15, lo había primeramente recibido del Señor Jesús. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Había una escritura. La escritura para ese momento no es la que nosotros estamos leyendo aquí, porque el Nuevo Testamento, las cartas, los evangelios, fueron escritos 15 años a 65 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Ya Jesús había ascendido a los cielos. Así que recién después de 15 años, hasta los 65 años, se siguió hablando de Cristo y los escritores, las cartas de Pablo, los evangelios se fueron escribiendo. Así que
no está hablando esto de conforme a las Escrituras el Nuevo Testamento, sino que está hablando justamente del Antiguo Pacto, dando cumplimiento de todo lo anunciado en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo al decir esto está citando Isaías capítulo 53 del versículo 5 al 12, donde habla justamente acerca de esto. Pero añade, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está volviendo a decir que esto no es un hecho casual, no es un hecho improvisado, sino que es algo ya decretado, ordenado por Dios. Y lo que Pablo está diciendo que fue sepultado y resucitó, está citando el Salmo 16, versículo 8 al 10, y está citando el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 2. O sea que lo que vemos nosotros es que Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, todo el antiguo pacto no tiene sentido. ¿Se entiende? Todo el antiguo pacto no tiene sentido. Ya no es tan solo intentar pensar que peligra el Nuevo Testamento por ser una herejía o algo falso, sino que la fe que ustedes pusieron en el antiguo pacto, todo lo que los profetas, todo lo que Moisés y los profetas y los salmos hablan de Jesús, sería falso si Cristo no resucitó, ¿sí? Y después añade el apóstol Pablo que luego comenzó las evidencias y el testimonio, que apareció a Cefas y después a los 12. Y fíjense ustedes qué importante ver cómo Pablo empieza a dar testimonio de que él se apareció. Ahora fíjense en ustedes, ¿Judas murió antes o después de la resurrección de Jesús? Vamos, no duden, eso tiene que ser. ¿Cuándo murió Judas? Antes. Jesús estaba todavía ante Pilato, todavía estaba en plena sentencia cuando Judas fue y se ahorcó. O sea que, y acá dice que fue 12. ¿A quién fue contado como el 12? Él, Pablo. Pablo fue el que tomó ese lugar. Así que fíjense en que el testimonio de un apóstol es haber visto a Jesús. Y esto es lo que vemos que sucedió. La palabra enseña de que él fue incluido, porque entre todo lo que él empieza a decir, hay evidencia de que Jesús fue visto y empieza a decir, Pedro, Cefas, los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos, ¿sí? Usted dirá, pero en el orden aparece Pablo como el último. Sí, está bien, pero en el orden de los apóstoles está allí el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver de lo que la intención de Pablo de este capítulo 15 acerca de la resurrección? Es fundamentar, argumentar y mostrar de que Cristo vive, que Él resucitó. Ahora bien, para poder llegar a estas conclusiones podemos ver nosotros primeramente los hechos históricos a favor de la resurrección de Jesús. Hay 11 principios que podríamos ver nosotros en el orden cronológico, histórico, que simplemente lo voy a mencionar, que hablan de que Jesús en verdad está vivo. Primero, Jesús murió crucificado. Segundo, Jesús fue sepultado, como dice la palabra, conforme a las Escrituras. Tercero, la tumba fue encontrada vacía después de la resurrección, que lo vamos a ver en evidencia. Cuarto, los discípulos dieron testimonios de haberlo visto. Lo vieron. Por eso Pedro escribe en su carta y Juan escribe en sus cartas de que ellos vieron y tocaron y comprobaron que Jesús estaba allí, resucitado. 5, que los discípulos fueron transformados de ser escépticos o incrédulos a ser luego proclamadores y predicadores de la verdad, incluso exponiendo sus vidas, como lo hicieron, hasta la muerte. 6, contaron los discípulos las experiencias de haber interactuado con Jesús vivo. Lo tocaron, lo vieron comer, lo vieron hablar, lo vieron ascender en cuerpo. Ellos dieron testimonio. 7, la resurrección como el centro de la predicación de la iglesia primitiva.
Lo que Pablo está diciendo, el evangelio que os he predicado, la base o el centro es que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó el tercer día. Y las evidencias históricas muestran que la iglesia primitiva así predicaba el evangelio. Y la historia del cristianismo muestra de que siempre se ha predicado la resurrección de Jesucristo. Octavo, que este mensaje fue de alto impacto porque fue predicado y anunciado con toda autoridad por los discípulos, la iglesia primitiva, en toda Jerusalén. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan ante el concilio le habían prohibido que sigan hablando en el nombre de Jesús? Porque ¿qué dijeron ellos? Han llenado todo Jerusalén de ese mensaje. Por lo tanto, nosotros vemos que es el epicentro, Jerusalén, donde allí fue llevado el evangelio para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Noveno, que la iglesia nació y creció como resultado del evangelio, de esta predicación, de que Cristo murió y resucitó. Por eso es que algunos confunden, y predicar el evangelio no es hablar de usted, no es hablar de usted. Mire, si usted cree, usted va a ser salvo, No. Predicar el evangelio es hablar de Él. El fundamento de la salvación no está en usted, sino en Cristo. Y lo único que usted tiene que hacer es creer en el evangelio, lo que Él hizo por usted. Pero usted no es el centro del evangelio. Y noten ustedes cómo se distorsionó el evangelio, porque no se habla de Cristo, se habla de la gente. Lo que usted necesita, lo que usted tiene que recibir, lo que usted merece, lo que usted anhela, lo que usted sueña. Ese no es el evangelio. Hay que hablar como hizo la iglesia primitiva. Nació y creció como resultado de la predicación del evangelio, de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Ese es el fundamento de nuestra fe. 10. Que con motivo de la resurrección y del nacimiento de la iglesia de Cristo, el día de la adoración o el día del Señor fue cambiado del Sabbat o el séptimo día de la semana al primer día de la semana. En la actuación apostólica de la iglesia primitiva, el día que la iglesia comenzó a tener como el día del Señor es el día del nacimiento de la iglesia a través del día de la resurrección. Muy bien, ¿cuándo nosotros festejamos el cumpleaños de alguien? ¿Cuando se muere o cuando nació? Cuando nació. O sea, uno festeja los años de vida. Yo no encuentro personas, aunque algunos lo deben hacer, que festejan los años de muerto. Hoy nos podemos sorprender de todo. Pero uno festeja los años de vida. Y la iglesia celebra el día del Señor a partir de la resurrección de Jesús, que fue el primer día de la semana, como el domingo, el día del Señor. Hay muchas interpretaciones y hay muchas conjeturas en cuanto a la iglesia romana y en cuanto al cambio. Pero también es bueno aclarar que sea sábado o sea domingo, o sea lunes, o sea jueves, o sea viernes, Jesucristo es el Señor de todo y todos los días son muy buenos para celebrar a Cristo. Nosotros estamos ya en un perfecto Shabbat, porque nuestro reposo no es un día calendario de la semana, nuestro reposo ya es Cristo Jesús. Amén. Número 11, que el apóstol Pablo, años después de ser perseguidor de la iglesia, pasó a ser él mismo un cristiano al tener un encuentro personal con Jesucristo. Estos hechos históricos, bíblicos, nos dan pautas de que hay claras evidencias de que Jesús, el Señor, está vivo. Ahora, hay evidencias bíblicas de la resurrección. La primera es la credibilidad de los evangelios, la credibilidad escritural. Todo lo que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento es parte del canon bíblico que está puesto conforme a la inspiración soberana de Dios, inspirando a hombres para que pudieran escribir
lo que nosotros tenemos como el Nuevo Pacto o el Nuevo Evangelio, o el Evangelio, perdón, del Nuevo Testamento. Ahora, estos son documentos, son manuscritos, hermanos, que tienen a través de la historia mayor peso, mayor autoridad. Mientras más tiempo pasa, más autoridad y más peso tiene. Grandes filósofos como Platón habrán escrito muchos manuscritos, pero saben, hermanos, ningún manuscrito de filósofos o pensadores o historiadores, ninguno tuvo el alcance que tuvo las Escrituras y en la cantidad de idiomas que fue traducida y en la cantidad de lugares que alcanzó la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre no podría haber llevado a cabo de que un manuscrito sea tan vigente hasta el día de hoy y va a seguir siendo por los siglos de los siglos, porque Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra jamás, permanece para siempre. Por lo tanto, nosotros vemos que hay una credibilidad en la Escritura de lo que del Señor dice. Y la Escritura habla y menciona de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. También nosotros podemos ver de que estos manuscritos escriturales, como hice mención recién, fueron escritos después de 15 años que Jesús había resucitado y ascendió, hasta los 65 años de ese evento. Y fíjense ustedes que siempre ha habido el mismo tema, el mismo tenor, la misma escritura. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo confirma, porque todo lo que dice el Antiguo Testamento es acerca del Mesías que iba a ser inmolado, que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar el tercer día para traer salvación. Y lo que los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento están haciendo es formar el concepto doctrinal como evidencia de que Jesús vive. Entonces, mis hermanos, tenemos nosotros muchos motivos de por qué gloriarnos en Jesucristo por las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. La otra evidencia es la tumba vacía. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender que si hubiese sido por una cuestión de naturaleza que el hombre tiene de ser idólatra por naturaleza, creo que hasta el día de hoy se tendría que estar venerando por el cristianismo la tumba. Pero, hermanos míos, algo ha pasado. La intervención del Espíritu Santo ha hecho que los verdaderos cristianos no veneren una tumba vacía, sino que hagan lo que dice la Escritura, que ponemos nuestros ojos, dice Pablo en Filipenses, en los cielos y esperamos de dónde vendrá Cristo nuestro Salvador. Nuestra esperanza no está en una tumba vacía, sino en el advenimiento por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo a culminar la tarea iniciada. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el día de la resurrección? Vamos a tomar lectura inicial del capítulo 28 de Mateo y vamos a ver versículo 11 al 15, el primer testimonio de la tumba vacía y cuál fue la reacción de los religiosos, de los principales de la religión judía. Caifás, Anás, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, todo lo que mataron o llevaron a Jesús a Pilato para que sea muerto, ¿cuál fue la reacción de ellos? Fijémonos, Mateo 28, versículo 11. El subtítulo dice el informe de la guardia. En el versículo 1 ya habla de la resurrección de Jesús. O sea que son un hecho histórico, bíblico y comprobado y un análisis de lo que pasó internamente en ese momento. ¿Qué pasó con los soldados? ¿Se acuerdan ustedes de que mandaron a decir a Poncio Pilato los mismos religiosos? Mire Poncio Pilato, ¿por qué no hace una cosa? Ponga una guardia de soldados armados, porque ellos habían dicho que Jesús dijo que el tercer día iba a resucitar y son capaces de robar el cuerpo y mentir de que Jesús resucitó y el problema va a ser peor. Entonces Pilato dice, bueno, hagan así, llevaron soldados, pusieron gran custodia, soldados armados, y pasó lo siguiente. Dice el versículo 11, mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias
de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a ¿quiénes? A los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos escucharon atentamente. ¿Y quiénes traen el informe? Los guardias, los soldados. O sea, testigos en primera línea. Testigos en primera línea. Entonces, venían a traer un informe de lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos, ha habido consejo. ¿Qué dice ha habido consejo? Quiere decir que dijeron, a ver, soldados, esperen un momentito. Y se reunieron aparte y empezaron a deliberar una maquinación, un plan, y resultó en esto. Dieron mucho dinero a los soldados. Parece que el tema del soborno no es nuevo, ¿no es cierto? Dieron mucho dinero a los soldados. ¿Y cuál fue la intención de dar mucho dinero? Diciendo, decid vosotros, ¿qué hay acá? ¿Un cambio de qué? De mensaje. Ahora, fíjense ustedes, qué paralelo esto. Cuando hay dinero se puede cambiar un mensaje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando hay mucho dinero se puede cambiar un mensaje. Es lo que la iglesia del siglo XXI, la iglesia moderna, está pasando. Cuando hay mucho dinero se cambia el mensaje. Digan ustedes esto. Simplemente quería hacer esa acotación, pero no me quiero ir del tema. Dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Muy bien, habrá sido mucho dinero porque un soldado o un grupo de soldados que tenía la misión de cuidar la tumba y cuidar el cuerpo justamente para que no vengan a robarlo, y de pronto dice, nos dormimos. Aquí le podía costar la vida a ellos. ¿Sí o no? Le podía costar la vida a ellos. Entonces, lo que vemos que no tan solo dieron dinero y le dieron un mensaje falso para que ellos digan, sino que ellos le garantizan de que no le va a pasar nada haciendo lo siguiente. Dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros, fíjense en qué responsabilidad se ponen los religiosos, le persuadiremos y los pondremos a salvo. No le va a pasar nada a ustedes. Duro esto, ¿no? Y ellos, ¿qué hicieron? Tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Este dicho fue divulgado entre los judíos, y esta frase es tremenda porque es un presente continuo, hasta el día de hoy. Por eso que hasta el día de hoy hay un pueblo judío que no cree, hasta el día de hoy hay un nivel de liderazgo judío sacerdotal que no cree, por una mentira pagada. Pero, ¿alguien puede negar que los soldados fueron testigos de esto? Por lo menos los soldados no. El dinero no puede callar la verdad, por más dinero que haya. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción? Es intentar detener algo que es imposible. Acuérdense que Jesús dijo entrando a Jerusalén, cuando estos mismos que pagaron a los soldados para que mientan, estos mismos son lo que le dijeron a Jesús cuando él entraba arriba de un burrito, ¿se acuerdan? A Jerusalén. Dile que se callen, porque gritaban, Hosana al Rey. Y la respuesta de Jesús fue, si esto se callara, aún las piedras gritarían. Hermanos, nadie puede callar y detener el mensaje de que Cristo está vivo. Cristo resucitó. Los primeros testigos fueron ellos, pero también vemos nosotros que Dios así quiso que los primeros testigos sean mujeres. Mujeres que la gracia del Señor había llegado para ellos también. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 1.
al versículo 10. Aquí es donde relata el evangelista acerca de la resurrección. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él los guardas, ¿a quién nombra acá? Los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Fíjense que no dice quedaron como muertos, sino que se quedaron como muertos. Es un acto voluntario, ¿no? Se hicieron los muertos. Esa es una palabra. Ante el miedo y sin saber qué pasaba, se hicieron los muertos. Se preservaron ellos su vida. Pero ellos vieron y supieron qué pasó. Ahora dice, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues, ¿qué ha sucedido? Ha resucitado, como dijo. O sea, está diciendo, se cumplió lo que él dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos, ¿qué cosa? Ha resucitado de los muertos. Muy bien, la evidencia de la tumba vacía para estas mujeres. Y al ver al ángel diciéndole, ha resucitado, y le dice, vayan ahora a los discípulos. ¿Qué iban ellas? ¿Con qué? Con un mensaje. ¿Ven que hay dos mensajes? Un mensaje, resucitó. El otro mensaje, no resucitó, se lo robaron. Pero uno es por la gracia y otro es por dinero. Los testigos se hicieron los muertos. ¿Cómo pasa hoy? Mejor yo no digo nada, no me meto. Me hago el muerto. Pero vemos nosotros que acá la Escritura está diciendo de que hay un mensaje, una orden. Vayan y avisen a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí, ¿qué dice? Le veréis. ¡Wow! Esto es fuerte. Encuentra la tumba vacía, ven a un ángel, su aspecto de gloria resplandeciente, le dice que Él ha resucitado, que no está aquí, que no lo busquen, le dicen que vayan con un mensaje, que Jesús ya va en camino a encontrarse con ellos en Galilea y allí le van a ver. Vaya si no era un mensaje, ¿no? Claro que hay un mensaje, es el mismo mensaje que tenemos nosotros, para decirle a los que no han visto, pero necesitan creer, oír para creer el Evangelio. Vayan y díganle que el Señor Jesús resucitó, que Él ya está delante de ustedes, pero que le van a ver. Le van a ver. Amén. Ese es nuestro mensaje, nuestra esperanza. Yo quiero verle. ¿Cómo habrán corrido estas mujeres? ¿Cómo habrán ido estas mujeres? Es así nuestra vida aquí, nuestro peregrinar. Con esa misma pasión, con ese mismo entusiasmo de estas mujeres, de que un día le van a ver, le iban a ver. Así nos debemos vivir nosotros, con esta misma pasión. Le vamos a ver. Qué hermoso. Y dice el versículo 8, entonces ellas salieron del sepulcro con temor, ¿y qué más? Y gran gozo, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Fíjense en ustedes, ¿cuál debe ser la actitud de los que creen? Correr a llevar la palabra, correr a llevar las buenas noticias. No hay perezas aquí, no hay dudas aquí. Aquí es correr a llevar las buenas noticias. Esas buenas nuevas, llevar las nuevas, quiere decir llevar el Evangelio a los discípulos. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya dicha por Él mismo. Evidencia clara de que Jesús resucitó. Testimonio. Bueno, aquí anoté varios textos, ¿sí? Muchos de ellos relatan exactamente lo mismo, pero sería bueno que ustedes lo puedan ir viendo después.
para enriquecer el relato, ¿sí? Lucas capítulo 24, vamos a ver 1, versículo 11. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando llegaron estas mujeres a contar lo que había pasado? Vamos a ver del 10. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, ¿cómo estaban los apóstoles? Escépticos, incrédulos. Era más fácil decir, están locas. Habrán tenido tanto amor por él que ya han imaginado de que él, pero está muerto. Ellos no creyeron. Entonces, la reacción de Pedro fue tratar de comprobar. Y dice la Escritura, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Mis hermanos, hay muchas evidencias escriturales que hablan de que Jesús resucitó. Vamos a Juan capítulo 20. Y este hecho también es curioso porque se cumple acá la aparición de Jesús, la aparición de nuestro Señor. Vamos a ir al versículo 19, estoy yendo un poquito más rápido. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo a la noche, ya estaban reunidos los apóstoles, ¿no? Ya estaban reunidos allí con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Ellos no creyeron, las mujeres le dijeron, lo van a ver, va a aparecer. Ellos no le creyeron. Pero Jesús aparece y cumple su palabra y le dice, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se lo retuviesen les son retenidos. O sea, se confirmó, apareció a los discípulos y les mostró la evidencia de que él estaba vivo. Muy bien, ¿vamos bien? ¿Sí? También aparecen testigos oculares, varios testigos más, según relata la Escritura. Jesús hizo más o menos unas 10 o 12 apariciones durante 40 días. 40 días fue el tiempo en que Jesús estuvo, de acuerdo a los relatos bíblicos, mostrándose, apareciendo a muchas personas. Ya hemos leído Mateo 28 del 1 al 10, hemos leído Lucas 24, hemos visto Juan 20, pueden leerlo del 19 al 31, como lo dice allí. Vamos a ver también Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 al 8. Este escrito lo escribe Lucas, el doctor Lucas, a Teófilo, y empieza a narrar y a relatar en forma de crónicas todo lo que aconteció. Y dice el versículo 3, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Lucas dice, se presentó Jesús vivo, con muchas pruebas que no se puede dudar, evidencias, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si alguien creyó que matar a Jesús iba a terminar el mensaje, está confundido, porque Él resucitó y siguió predicando el evangelio del reino. Glorioso, ¿no? Por eso, mis hermanos, nunca la opresión, ni la persecución, ni ninguna amenaza contra la iglesia fue eficaz para detener el evangelio de Jesucristo. Aún los mártires, su testimonio habla más fuerte del evangelio, porque nadie moriría por una mentira.
Y esto lo vemos nosotros, que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder. Acá Jesús le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esta palabra testigos en el griego es la misma traducción de la palabra mártires. Serán mártires. El dar el testimonio de que Jesús vive cuando no creen en la resurrección era una sentencia de muerte. Van a morir, lo van a matar, van a ser mártires. Y es lo que sucedió. La iglesia primitiva hubo muchísimos mártires, pero vuelvo a decir, es el testimonio más fuerte porque nadie va a morir por una mentira. Habría que tener pruebas indubitables de que Jesús está vivo para que no le interese perder su vida por causa de una verdad. Pero me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Van a ser mártires en Jerusalén. Van a ser testigos en, ¿dónde más? Toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, Jesús está diciendo: los que portan el mensaje de la salvación a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús son expuestos como mártires, porque por causa de mí y de mis palabras muchos serán aborrecidos y hasta los matarán. Eso Jesús lo advirtió, eso Jesús lo dijo. Y no será únicamente en Jerusalén. Cuando ponemos la mirada en los hechos bélicos que está pasando en Medio Oriente y todas estas cosas, nos debemos preguntar nosotros si es únicamente allí, pero en cada rincón del mundo donde se predica el evangelio bíblico del Señor Jesucristo, están expuestos los cristianos al martirio. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, lo que vemos nosotros es que hay pruebas indubitables. Hemos leído nosotros el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, y quiero referirme al versículo donde también el apóstol Pablo, en el versículo 5 y 6 y 7, hace referencia a las apariciones como pruebas de Jesús. Dice el versículo 5, que apareció a Cefas, este es Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuándo? Cuando le dijo: Pedro, ven conmigo, ¿me amas? ¿Sí? Personalmente. Ahora, fíjense, también se apareció a los apóstoles, pero luego, ¿qué dice? Apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, yo puedo decir: se me apareció Jesús, pero lo estoy diciendo yo solo. ¿Quién garantiza que a mí se me apareció Jesús? ¿Se entiende esto? Ahora, a más de 500 a la vez es otra cosa, ¿cierto? O sea, hay un porqué de Jesús apareciéndose solamente a uno, como a Saulo de Tarso, o a Jacobo, o a Pedro, y hay intención también de por qué Jesús se aparecía a más de 500. Porque en el plan perfecto era dar testimonio y prueba indubitable de que Él está vivo. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, y dice Pablo, los cuales muchos viven aún. ¿Sabe qué le estaba diciendo en la carta? Vayan y pregunten a ellos. Ellos son portadores de un mensaje. Ellos no pueden negar lo que han visto. ¿Y qué ventaja tenían ellos en ese momento de decir, ante la duda, vamos a visitar a estos hermanos que dice que lo vieron? Porque hay muchos que están vivos, otros ya se murieron. Pero lo que Pablo está diciendo es, si no me creen por carta, pues vayan a ellos. Ahí están. Aún muchos de ellos viven todavía. Y por último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí. Fue visto por Tomás. ¿Se acuerdan?
Cuando Jesús se aparece en Juan 20 dice que Tomás no estaba allí. ¿A dónde habrá estado Tomás, no? Pero dice que cuando vino Tomás, le dijeron los discípulos, hemos visto al Maestro, está vivo. ¿Y qué dijo Tomás? Gloria a Dios, yo sabía que estaba vivo mi Señor. ¿Qué? Yo no creo eso. Hasta que yo no vea, no voy a creer. Y añade, Él pone su evidencia. Hasta que yo no meta mis dedos en el hueco de esos clavos de su mano o en su costado, no voy a creer. Y mientras hablaba, Jesús se aparece y le dice, Tomás, come here. Ven, Tomás. Toca. Mete tu mano a mi costado. Y no seas incrédulo. Mi Dios, mi Señor, dijo Tomás. Pero Jesús fue a Tomás. Testigo ocular. Pudo tocar y pudo comprobar que Él había resucitado. Lo hizo con Santiago, el hermano de Jesús, el que escribe la carta, el apóstol Santiago. Podemos ver nosotros Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, que pasó a ser luego un perseguido por portar el mensaje. Entonces, hay aspectos evidenciales bíblicos, pero quiero destacar 3 aspectos importantes de la resurrección del Señor Jesús. Lo primero que podemos ver nosotros es que Jesús, nuestro Señor, vino lleno de gracia a este mundo. Y murió y fue sepultado y resucitó y no cambió su condición. Sigue Él lleno de gracia en la redención, aún estando resucitado. María Magdalena, la prostituta, aquel que le había sacado 7 demonios, ante la ley, una mujer condenada, encontró a un Jesús antes de la muerte lleno de gracia y misericordia. Pero cuando resucitó, fue a ella quien el Señor le dijo, María, soy yo. Y ella se sorprendió. Dijo, Raboni, eres tú. Ahí hay gracia. La que tuvo y la que siguió teniendo después de resucitado. ¿Qué podemos decir de Pedro? Me quiero imaginar lo que fue el cruce de miradas después que Pedro lo negó 3 veces. Y dice que se miraron, y Jesús lo miró, y Pedro fue a llorar amargamente porque lo había negado. No hay duda de que Pedro estaba devastado y destruido, porque había traicionado a su Señor. Pero él conoció un Jesús lleno de gracia. Pero cuando resucitó encontró que Jesús estaba tan lleno de gracia al decirle, Pedro, ven, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces restauró su relación conforme a lo que él había hecho. En verdad, hay muchos motivos para ver que nuestro Señor Jesús sigue siendo un Señor lleno de gracia, lleno de misericordia. La misma palabra dice que lo que logró Él en la satisfacción que trajo al Padre en su justicia, haber sido propicio por nuestros pecados, Hebreos escribe y dice que podemos acercarnos confiadamente hacia el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. La gracia del Señor es algo que tenemos que nosotros glorificar porque Él resucitado sigue siendo un Señor de gracia. El segundo punto es que el cuerpo de Cristo fue un cuerpo resucitado y glorificado. Y según la Escritura nos muestra que será el mismo cuerpo que nosotros tendremos. Hemos leído en capítulo 15 que es necesario. Veamos el capítulo 15, lo que dice el versículo 53. Vamos a leer el 52 primero. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué cosa? Transformados. La transformación, la metanoia, el cambio, ¿sí? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso está hablando de
una rapidez de la velocidad con que pestañeamos. Así será la transformación. Esa ilustración que hace Pablo está mostrando de que el proceso no es ni un proceso doloroso, ni traumático, no. Es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro estado será transformado. Y dice, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y me gusta resaltar el versículo 53, dice, porque es necesario. O sea que todavía es algo que no se concretó y es necesario que esto acontezca. En otras palabras, yo necesito ser transformado, usted necesita ser transformado. Todos los días estoy lidiando con este cuerpo, así como Pablo dice, todos los días muero. ¿Saben que todos los días morimos? Nuestras células van muriendo, vamos envejeciendo. Eso es una muerte. Es la sentencia de la desobediencia. Muriendo, morirás. El día que comiese de ese árbol, ciertamente morirás. Quiere decir, muriendo, morirás. Morimos espiritualmente, por eso estamos muertos en delito y pecado, pero vamos muriendo cada momento de nuestras vidas biológicamente. Pablo dice, yo estoy muriendo todo el día. Necesitamos una transformación. Yo necesito ser transformado. Usted necesita ser transformado. Por eso dice, es necesario que esto corruptible, que se corrompe, que se deteriora, que muere, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el versículo 54 comienza diciendo, y cuando esto, o sea que esto no pasó todavía, cuando esto acontezca, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, aparece otra palabra. Entonces, recién entonces, se cumplirá la palabra escrita. Isaías 25:8. ¿Cuál es la palabra? Sordida es la muerte en victoria. ¿Saben qué bonito es ese texto? Isaías 25:8. Mire lo que dice. Se lo leo yo. Destruirá a la muerte para siempre. ¿De quién está hablando? Cristo. ¿Cuándo iba a destruir a la muerte para siempre? ¿Cuándo murió o cuando resucitó? Cuando resucitó. Dice, destruirá a la muerte para siempre, ¿y qué hará? Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima. Gloria al Señor. Toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Apocalipsis 21:4, fíjese en lo que dice. Esto yo le llamo profecías en punta. Lo dijo 600 años antes de la muerte de Cristo y después Juan en la isla de Patmos recibe la revelación de lo que será cuando Cristo venga. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué glorioso es saber que tenemos nuestro Señor vivo, resucitado. Póngase a pensar, como dije en la introducción, tantas religiones mundiales en el mundo, tantas sectas, tantos credos, tantos dioses invocados, tantas divinidades proclamadas, tantos filósofos o profetas o pensadores venerados que están muertos y los dioses falsos que no existen. Tenemos el privilegio nosotros de ser los únicos en todo el universo que ni aun los ángeles del Señor tienen el privilegio, ni tuvieron el privilegio, ni lo tendrán jamás, de que Dios deje su condición de gloria, se encarne, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para morir en rescate de nuestras vidas por el pecado.
y la muerte no lo pudo retener, sino que Cristo mató a la muerte cuando al tercer día resucitó y trajo una esperanza gloriosa para todos nosotros. Por eso dice que Él mismo enjugará a los ojos de nosotros toda lágrima. Por eso, mis hermanos, tenemos el privilegio de ser, sin merecerlos, integrantes de un pueblo que tiene al único Dios vivo y existente que murió y que resucitó para matar a la muerte. Gracias, Jesús. El cuerpo glorificado de Cristo en su totalidad es eterno y según la Escritura dice que tendremos el mismo cuerpo que Él. El cuerpo de Cristo Jesús glorificado y resucitado no tiene limitación de espacio y de tiempo. Es materia, pero a la vez domina sobre el espacio y sobre el tiempo. Es el mismo cuerpo que tendremos nosotros. Jesús, según Pablo en Filipenses capítulo 2, se despojó de su gloria. Y estando en Getsemaní, en su oración final, al Padre le dijo: Padre, aquella gloria que tuve contigo, dame. Y en anhelo nos hace partícipe de su gloria, cuando en el mismo capítulo 17 Jesús dice: Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén para que vean mi gloria. Y lo que podemos ver nosotros en el capítulo 1 de Apocalipsis, la realidad de que Jesús está vivo por el testimonio de la gloria que vio Juan en las islas de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al versículo 18 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta gloria la vio Juan. Y esa es la gloria que nosotros también veremos. Al que vivo, estuve muerto y vivo para siempre. Qué glorioso, Señor. Y al finalizar, el tercer punto es el ministerio actual y el ministerio futuro de Jesús. Según Colosenses 1:18, Jesús es la cabeza de la iglesia. No tenemos una cabeza muerta. No tenemos una cabeza que no responda porque está muerta. Una persona que tiene muerte cerebral y está vivo biológicamente, su cuerpo no puede hacer nada porque está muerto cerebralmente. Una persona que tiene salud mental, una persona que tiene su cabeza viva, sus sentidos vivos, y gobierna el cuerpo con normalidad. La iglesia nunca debe olvidar que Cristo es la cabeza y Cristo está vivo. Por lo tanto, somos, hacemos y vivimos como Él quiere que vivamos. Y debemos obedecer, nos debemos obediencia a Cristo, que es la cabeza. No puede haber otra forma de vivir. Para el que dice que está en Cristo, no puede hacer su vida lo que quiere. El que dice que está en Cristo y ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
El que dice que es de Cristo, pero aborrece la palabra y sus mandamientos, el tal está mintiendo. Porque tenemos la cabeza viva. Cristo es nuestra cabeza. También la palabra enseña que Cristo es el que sustenta y nutre a su iglesia. Veamos Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y su carne y de sus huesos. Amados hermanos, Cristo es el que nos cuida y nos sustenta. Jamás te desampararé, dice la palabra. ¿Saben, hermanos? Me da pena escuchar que hay lamentos de cristianos que dicen: mi pastor no me atiende, mi pastor no me enseña, mi pastor no... Hermanos, no ponga la mirada en el hombre. La Escritura dice que si usted pertenece al cuerpo de Cristo, mire lo que dice el versículo 30, que somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Pablo está diciendo, hasta la estructura pertenecemos a Cristo. Y Él dice que cuida, sustenta, protege a su iglesia. Por eso, hermanos, puede haber ausencia de ministros, pero jamás va a haber ausencia del cuidado y del sustento y la protección que Cristo tiene personalmente con vos y con su iglesia. Jamás. Porque no tenemos un Salvador muerto en la tumba. Tenemos un Salvador vivo. Vive. Piense, mi Cristo vive. Qué gana de cantar, porque Él vive, triunfaré mañana. No hay temor. Amén. Qué hermoso. Las ventajas, las bendiciones que tenemos. Además, nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, como el sumo sacerdote que nos convenía, a nuestro favor, y que vive para interceder por nosotros. Lo mostró estando aquí en la tierra, en Getsemaní, cuando Él dijo: Padre, yo no ruego por el mundo, sino por los que del mundo tú me diste. Yo ruego por ellos, por los que tú me diste. Desde el compromiso antes de morir, era tan firme, cuanto más ahora que resucitó. Vive para interceder delante del Padre por ti. ¿Hay algo que te dé más seguridad? ¿Hay algo que te dé mayor confianza? Somos infieles, pero Él permanece fiel. Su ministerio es perfecto. Bastó, fue suficiente su sacrificio. Nunca vivas conforme a tu propia justicia, porque es sucia como un trapo inmundo. Cada vez que venga la acusación o la caída por un pecado, mira la obra de Cristo en la cruz y regocíjate que a pesar de tu caída, tus pecados en Cristo han sido perdonados. Y Él es el que está a la diestra del Padre y que intercede por ti. Vive para interceder por ti. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, dice Pablo, el que también resucitó. Fíjense en cómo va poniendo la cronología de nuestro Salvador. Murió, resucitó, ¿y qué más dice? El que además, ¿cómo me gusta esa palabra además? Porque es el agregado. El que además, ¿qué hizo? Está a la diestra de Dios, coma, el que también
intercede por vosotros. Mire, si puede, hágase un cuadro en su casa con ese texto, para que nunca se sienta desamparado. Porque no existe nada creado que te separe del amor de Dios. No existe nada. Hebreos capítulo 7, dice el versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, siempre. ¿Saben cuándo es ese siempre en la eternidad? Siempre. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Para los que se acercan, para los que se acercan a Él, y Él los salva perpetuamente. Amén. También Jesús en su resurrección nos garantiza que Él mismo nos resucitará en el día de su venida. Cristo mismo es el que nos va a resucitar por orden. Él es el que tiene autoridad de la vida. Y dice Juan capítulo 5, versículo 28, no os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oirán su voz. Así como Lázaro escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, Lázaro, ven fuera. Esta vez será la voz universal, será escuchada en los cuatro vientos. Y todos los muertos, desde Adán hasta el último, resucitarán todos. Unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Pero Él, al resucitar, el fundamento de nuestra fe es que yo creo en la resurrección. Esto sirve para consuelo. Esto sirve para traer consuelo a la iglesia. Como Pablo le decía, ustedes no deben estar tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. Esa es la esperanza también. Ese es el mayor anhelo de que podamos reencontrarnos con nuestros hermanos que partieron. Amén. Él recompensará a su pueblo en la resurrección. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien, fíjense en que ese día, el día que Cristo venga, habrá un trono, habrá un juicio, habrá que rendir cuentas, entonces todos recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho. Ahora, muchas veces esta enseñanza a algunos lo espanta, como a Félix. ¿Se acuerda Félix? Que cuando empezó a hablar de la resurrección y del juicio final, dice que se espantó y dijo a Pablo, ay Pablo, paremos aquí, mejor no, sigamos otro día, cuando yo esté mejor te voy a escuchar. Porque habló de un juicio final. Ahora, muchas veces tenemos la tendencia de llevar esto como al terror, pero ese día del juicio es el mejor día para nosotros, porque el Padre va a ser glorificado y también nosotros vamos a recibir recompensa. Y según yo estoy leyendo aquí, o usted lee lo mismo que yo, entonces cada uno recibirá un azote de parte de Dios, dice, una condenación, un castigo, un reproche, un reto. No, dice alabanza de Dios. ¡Wow! Escúcheme. Dios les dará a ustedes, a nosotros, a los hijos, a su pueblo, ¿qué cosa? Le dejo a ustedes. Que ustedes piensen, analicen. Pero yo leo eso acá en la Escritura. Ese es el día en que va a secar el Señor nuestras lágrimas, nuestros ojos. Es el día que nos va a decir, no va a pasar más lo que antes sucedió, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas.
Ese día Dios te va a dar coronas, diademas, galardones, te va a dar un nombre. Ese día Él te va a decir, entra hijo bendito, al reino preparado para ti. Ese día el Señor dice que Dios te va a dar alabanza. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si yo no me lo merezco. Y es verdad. Nosotros no hicimos nada digno de alabanza. En la misma palabra dice que cuando hagamos lo que teníamos que haber hecho, ¿qué tenemos que decirnos? Siervos inútiles somos. Pero hemos leído que Pablo, en 1 Corintios, dijo lo siguiente. Wow. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios, escuche, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué nosotros vamos a recibir alabanza? Por la gracia de Dios. Ahora dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pareciera que a Pablo le salió la chapita, el orgullo. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el mismo apóstol Pablo que escribió ese famoso versículo de Gálatas 2:20, que dice ¿qué cosa? ¿Se acuerda? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí. ¿Quién es el que obra? Cristo, Él es el que hace. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que la alabanza que Dios te va a dar, la alabanza que va a dar el Padre a la iglesia, es porque la iglesia ha sido receptora de la gracia. Y quien obró y quien hizo, y nosotros somos lo que somos, transformados, puros, santos, sin manchas, sin arrugas, sin quien te acuse, sin quien te condene. Solo es por la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso. ¿Cuál es nuestra esperanza? Termino. Juan capítulo 14. Qué hermoso capítulo, Juan capítulo 14. Dice el versículo 19. Todavía un poco, dijo Jesús, y el mundo no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, triunfaré mañana. Qué hermoso, hermanos. Eso lo dijo el Señor. Solamente los que viven en Cristo le verán. Qué hermoso. Muy bien. ¿Por qué Pablo dijo, entre ustedes hay algunos que no creen en la resurrección? ¿Por qué Pablo dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen? Es porque no todos en la iglesia local realmente son de Cristo. Y una de las cosas que trajo justamente gran disputa fue en Hechos de los Apóstoles capítulo 23, y ya voy a ir cerrando, ahora quiero hacer una mini exposición de este texto. Hechos de los Apóstoles 23, Pablo estando ante el concilio, acuérdense que Pablo estaba más tiempo perseguido y en la cárcel que predicando en los púlpitos, ¿sí? Era muy perseguido Pablo. Una de las cosas que hizo Pablo es usar su astucia, sabiduría de Dios. Y dice el versículo 5, estaba en un concilio, estaba siendo acusado, estaba siendo enjuiciado. Pablo dice, después léalo usted todo el capítulo que le va a gustar mucho, hasta el 27 más o menos. Pero fíjese lo que dice. Entonces
Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando Pablo allí en ese concilio, que habían dos bandos, los dos se habían unido para exterminarlo a Pablo, pero Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, y estaban bien unidos contra él, Pablo dijo, divide y reinarás, ¿no es cierto? Ya sé cómo hacer para que aquí se arme un lío y se divida todo. Porque los saduceos decían que no creían en la resurrección y los fariseos decían que sí. Pero como estaban unidos contra Pablo, Pablo, viendo y notando esto, levantó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza, y lo digo o no lo digo. Y lo dijo, y la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, ¿qué pasó? Se produjo, dice, disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea. Wow, sabiduría, ¿no? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces hubo gran vocerío y levantándose todos los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos. Bueno, ya saben lo que pasó, pero dio la tecla. El tema central es la resurrección. En el capítulo 24, cuando Pablo habla de la defensa ante Félix, él va y se presenta. Le habían otra vez traído para que sea juzgado, y dice el versículo 14, esto te confieso según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas de la ley y de las profecías que en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, dice Pablo, el cual también ellos abrigan de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y puesto que es esto, procuro tener siempre en conciencia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres, pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, y empieza a relatar que vinieron a acusarlo de alboroto y a hacer cuantas cosas, pero Pablo dice que él no tuvo ninguna participación en eso. ¿Cuál era el punto? Vuelve a decir, versículo 21, y a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, está contando lo que pasó, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Cuando Pablo está haciendo referencia a esto, está hablando de que el fundamento de nuestra fe en Cristo es que Cristo murió, fue sepultado y fue resucitado. Esta doctrina o esta exposición bíblica la tenía la iglesia de Corinto, pero habían entre ellos algunos que no creían y estaban diciendo, no es verdad, no va a haber resurrección de muertos. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, es en vano nuestra fe, y todos nosotros estamos muertos en pecado, aún estamos en pecado y condenados. Entonces, esto no es bueno. Y Pablo empieza a relacionar lo que dice el capítulo 15 con el bautismo, diciendo que muchos se bautizan por muertos. Entonces, lo que está haciendo referencia Pablo es que el bautismo es la identificación de que yo creo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Por eso yo me bautizo como testimonio de esa verdad. En otras palabras, negar el bautismo es negar la resurrección de Jesús. Por lo tanto, dice la palabra, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué está diciendo Pablo? Aún dentro de la iglesia hay gente que no cree en esto. Y es para vergüenza. Así que mis amados hermanos, como para cerrar, ¿qué beneficios tenemos nosotros de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó? Muchos. Si usted quiere hacer una especie de llavecita al costado, como una especie de bosquejo del capítulo 15, simplemente quiero resaltar lo siguiente. En el versículo 1 Pablo habla del Evangelio.
Por lo tanto, en el Evangelio está la buena noticia de que Cristo no quedó muerto, sino que vive. Desde el versículo 2 al versículo 8 hay evidencias de resurrección. Dice, se apareció a muchos. Después vemos nosotros que desde el versículo 11 hasta el 14, Pablo dice los fundamentos, incluyendo del 15 al 19. ¿Cuál es esto? De que si Cristo no resucitó es vana nuestra fe. Pablo pone el versículo 19 y dice, si nosotros no creemos en la resurrección y únicamente buscamos a Cristo para esta vida, somos los más dignos de lástima. ¿Se entiende esto? Cuando dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida, si no hay esperanza de lo venidero, si no hay esperanza de lo eterno, si decimos, acá nada más, entonces somos los más dignos de lástima. Porque imagínense que Cristo venga y venga a este mundo, sea Dios transformado en hombre, que muera por nuestros pecados y que no resucite. Y si es para esta vida nada más, somos dignos de lástima. Eso está diciendo Pablo. Por eso es que nos lleva a ver, más ahora, Cristo resucitado de los muertos. Y ahí está poniendo lo que es el Evangelio. Del 20 al 22 es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y luego termina dando la exhortación del versículo 33 y 34 de cómo cuidar la iglesia de las falsas enseñanzas, de los falsos hermanos que quieren corromper las buenas costumbres. Y luego Pablo se dedica desde el versículo 35 al 40 de hablar especialmente de cómo será la transformación de nuestros cuerpos celestiales, cómo será esto. Y termina justamente hablando de la victoria. El día que Cristo venga, entonces se va a proclamar, sorbida es la muerte en victoria. Espero que le haya sido de bendición la clase de hoy, hermanos, y que hayamos podido disfrutar y meditar y darnos cuenta de que tenemos a nuestro Dios vivo, nuestro Salvador, nuestro Libertador está vivo. Tenemos tantos beneficios. Como que tenemos a nuestro Señor que escucha, que nos oye, que dice, venid a mí y descansad. Que quiere que nosotros le hablemos, que nosotros tengamos oración diaria, que le contemos a Él. Sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Que Él vive para interceder por nosotros, que Él está a nuestro favor, que eres el sumo sacerdote de los bienes que vienen. Amados hermanos, recordémonos todos los días de que nuestro Salvador, nuestro Libertador, vive y viene pronto. Amén.